Claro. Se te escucha bajito, Cristian. Que a mí el año pasado yo no tuve cursado, entonces a mí me sirvió un montón, porque yo ahora puedo saber qué es una enzima, qué es una hormona, los procesos, el metabolismo focálfico, qué sé yo. Claro, sí. Sí, Pues te no es lo entiendo. mismo leerlo de 20 veces que te lo expliquen. Bueno, vamos a ver hoy en esta clase como de cierre de la UP9, ¿sí? A ver, como yo les dije, estudiar miembros nos tendría que llevar 2 o 3 meses. En otras facultades, estudiar miembros es un cuatrimestre, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente acá tenemos que usar el tiempo que tenemos para tratar de guiarles la generalidad, que se ubiquen, y de a poco ver, por ahí siempre les recomiendo que el curso que hacen de complementariedad en anatomía, esos talleres, que lo hagan el día de mañana para mejorar un poco su preparación, ¿sí? Por ahí no llegamos en un 100% a estudiar como se debe miembros, ¿sí? O esplagnología, que es la parte muscular y de los miembros. Entonces, la idea es manejarlo desde el ámbito de la UP. Ahora, nosotros llegamos a la UP número 9 abordando justamente el proceso de envejecimiento y donde justamente la clave de ese proceso de envejecimiento es una alteración de justamente los huesos. Para eso, primeramente estudiamos el tejido cartilaginoso, estudiamos el tejido óseo y hablamos justamente del proceso de osificación, cómo el cartílago se transforma en hueso, cómo se produce ese proceso y cómo el hueso a través de sistemas hormonales y sistemas enzimáticos tratan de mantener, ¿sí?, un objetivo, un equilibrio entre la remodelación y la resorción, para que el hueso siempre se mantenga fuerte y evitemos que se nos fracture un hueso. Entonces, justamente en el envejecimiento, como ustedes saben, ocurren todos estos procesos que son complejos. Y uno de ellos es la deshidratación del hueso, la deshidratación de las regiones articulares o de las diartrosis. Entonces, nuevamente en esta unidad, ustedes tienen que repasar todas las articulaciones que estudiamos en la UP1. Tipos de diartrosis, tipos de anfiartrosis, tipos de sinartrosis. ¿Está? Estos temas ya están en el campus para poder charlarlo, revisar la OP1, ¿sí? No pueden volver a preguntar esos tipos de articulación. Pero lo más importante acá, justamente, va a ser lo que es el proceso de bipedestación. ¿Bien? Y la bipedestación, ustedes ya algo la estudiaron también en la UP número 1. ¿Por qué la bipedestación la estudiamos en la UP1 también? Muy general, ahora la vamos a ver más determinante. ¿Qué es la bipedestación? Y yo defino bipedestación. La capacidad que tiene el hombre de ponerse en dos piernas, en sus miembros, de pararse sobre sus miembros inferiores. El erguido. Bien, Y capacidad de estar erguido, de ubicarse sobre sus miembros inferiores. Te escuché bajito, Cristian. Capacidad de erguirse sobre sus miembros inferiores y de sostenerse. Bien, capacidad de mantener su cuerpo sobre una base de sustentación. La bipedestación es capacidad de mantener el sistema óseo, mío, articular sobre una base de sustentación. Esa es la definición que vamos a usar anatomofisiológicamente para hablar de bipedestación. Hay miles de definiciones, pero como nosotros vamos a estudiar músculos, articulaciones, el esqueleto, vamos a hablar del eje de gravedad del cuerpo. Entonces, justamente la bipedestación, es como dijimos, es una capacidad que va a tener todo el sistema óseo, ¿sí? Óseo, mío, muscular,
articular, que es lo que justamente ustedes vienen estudiando entre la UP8 y la UP9. Ahora, lo que nosotros vamos a agregar es el concepto de la base de sustentación. Por ejemplo, este concepto de bipedestación y base de sustentación lo vamos a usar también, lo vamos a usar en lo que es el centro de gravedad. ¿No? Porque una cosa es una base de sustentación. Y justamente para lograr la bipedestación, esa capacidad sobre una base de sustentación, necesita de lo que se llama un centro de gravedad. Es decir, yo para mantener la bipedestación necesito de un centro de gravedad. Y el centro de gravedad va a ser un punto fijo anatómico donde se concentren fuerzas. ¿Sí? Entonces, para lograr esa bipedestación, o que todo mi sistema osteomiarticular esté sobre una base sostenido, necesita tener un centro de gravedad. Y ese centro de gravedad va a ser el sitio anatómico central donde se concentran fuerzas ¿sí? Para mantener un estado de equilibrio. Y también ese centro de gravedad asentado sobre una base de sustentación. Fíjense que para también el concepto de centro de gravedad usó una base de sustentación. El concepto de centro de gravedad también se utiliza en arquitectura, ¿sí? Se utiliza en física astronómica. Es decir, hay distintas ramas de las ciencias que trabajan con el concepto del centro de gravedad. Pero nosotros para la anatomía, el centro de gravedad justamente tiene que estar ubicado sobre una base de sustentación. Supónganse, si yo armo un edificio, el edificio va a tener un punto central que tiene que ubicarse sobre una base de sustentación que se llama el cimiento. El cimiento, el lugar donde se va a apoyar. Y justamente sobre esa base de sustentación, que es el lugar donde se apoya el edificio, tiene que haber un punto central para mantener justamente el equilibrio en justamente la construcción alrededor de ese centro de gravedad. Lo mismo en mi cuerpo. En mi cuerpo, la base de sustentación, ¿quién es? La cadera, las piernas, mis pies. La base de sustentación justamente en el cuerpo humano son los miembros inferiores. ¿Está? Cuando yo hablo de una base de sustentación, si mi cuerpo se asienta sobre una base de sustentación, pero para poder evitar que yo no me caiga, tiene que haber un equilibrio dado por el centro de gravedad apoyado sobre una base de sustentación. Y el centro de gravedad, ¿sí?, va a ser, podemos tener un centro de gravedad estático, que es cuando estamos parados en bipedestación, y va a haber un centro de gravedad dinámico, es decir, cuando estamos en movimiento. El centro de gravedad anatómico no va a ser lo mismo, su ubicación en reposo, o parado, bípedo yo como estoy ahora, a empezar a caminar o a realizar algún tipo de cambio de postura. Por eso hablamos de estático y dinámico, para hablar justamente de un centro de gravedad. Ese centro de gravedad donde se acumulan las fuerzas, cuando yo estoy en reposo estático en bipedestación, es en S2. ¿Sí? Es a nivel de la segunda vértebra sacra. ¿Bien? En algunos libros, como por ejemplo el Rubier, pueden encontrar que dice 5 traveses de dedos por delante
de la segunda vértebra sacra. ¿Bien? Pero en realidad, con que sepamos que es la segunda vértebra sacra en estado estático o en bipedestación, es el punto justamente o el centro de gravedad de mi cuerpo. Ahora, dinámico. Dinámico es, por ejemplo, yo estoy así, con mis pies, estoy en posición anatómica. Pero si yo hago esto, levanto los brazos, estoy realizando un movimiento de mis miembros superiores que imprime también que la columna se desplace hacia arriba, porque es antiartrosis. Entonces, si yo hago este movimiento, también el punto de gravedad se va a desplazar. Porque yo voy, ese punto de gravedad voy a buscar un punto de sustentación para que yo no pierda el equilibrio cuando haga esto. Y lo mismo cuando yo haga esto, me agache. Mi centro de gravedad se va a modificar, pero tiene que estar en el centro de la base de sustentación para evitar que yo me caiga. Entonces, ante un cambio de movimiento en un estado dinámico, el punto o el centro de gravedad se va a mover entre la quinta lumbar y la tercera vértebra sacra. ¿Sí? Entonces, justamente, la bipedestación es esa capacidad que tenemos, ¿sí? Nosotros, el cuerpo humano, mejor dicho, de poder estar sobre una base de sustentación, es decir, apoyado en posición anatómica, sobre una base de sustentación, que son mis miembros inferiores, y que va a estar regulado por un centro de gravedad, para evitar perder el equilibrio. Y ese centro de gravedad es justamente un lugar donde se concentran fuerzas para mantenerme o en estático o lograr moverme. Son las fuerzas, que esa fuerza justamente, la concentración de fuerzas, va a estar también regulado, ¿por qué? Por la actividad, ¿sí? De lo que es el esqueleto, y va a estar regulado por los músculos. Es decir, todo esto va a llevar a que en estado estático tengamos el cuerpo en reposo. Pero cuando entremos a la etapa dinámica o en movimiento, vamos a tener que hablar de la marcha humana. Y cuando uno marcha, la marcha humana genera desplazamiento del centro de gravedades. La sacra la voy a mover entre L5 y S3. Por lo cual voy a tener que ver cuáles son los huesos, articulaciones y músculos que participan en la regulación o en la concentración de esas fuerzas para yo evitar perder el equilibrio. ¿Sí? Y seguir manteniendo mi posición bípeda. También contribuye la columna, por eso ustedes acá también le van a tomar columna vertebral, porque justamente la bipedestación es la clave del proceso de hominización. La bipedestación sí o sí es la clave de la hominización, porque los primeros homínidos, los Australopithecus africanus, tenían una hipercifosis, es decir, eran jorobados, tenían una hipercifosis, que es lo mismo que está pasando con la abuelita que anda con el andador o con el trípode. ¿Está? Entonces, justamente, estamos haciendo referencia a que hubo un retroceso en el envejecimiento, y probablemente la hipercifosis de la abuela sea por la deshidratación de las vértebras, lo que cambie la posición de las curvaturas de la columna, lo que me genere un desplazamiento también del centro de gravedad, pudiendo tener riesgo de fractura, de caerse por ese movimiento del centro de gravedad. ¿Bien? Entonces, ¿voy a volver a estudiar columna vertebral? Sí, me van a volver a tomar columna. ¿Me pueden tomar? Bueno, están en la S2, están en L5. ¿Qué diferencia entre una vértebra lumbar y una vértebra sacra? ¿Se entiende? Entonces, todo esto me vuelve a traer para atrás muchas cuestiones. ¿Está? Entonces, vamos a estudiar el sistema de miembros inferiores en base al objetivo de la bipedestación. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, Guillermo. Sí, se entiende. Sí. Bueno, les voy a mostrar, vamos a ir trabajando, después con el 3D también. ¿Ya lo habían leído, el centro de gravedad? Guille, ¿podés mandar una foto? Sí, ahora lo mando. Sí, más o menos lo había leído. No leí nada. La verdad que no. Yo lo leí por el tema de la marcha. De la punta. Y claro.
Pero ya cuando empecé a leer todas las partes de cómo apoya el pie, cómo apoya el talón, y los dedos, y cómo se doblan y todo eso, me empecé a volver loco. No, pero tampoco te van a tomar eso así. Ya lo preguntan así. Esperen que saco la foto, lo mando y ahí. Bueno, entonces, arrancamos por la bipedestación, primeramente, ¿sí? Antes de analizar justamente las articulaciones importantes de miembros inferiores y las características de esos huesos. Entonces, sí o sí, como base de estudio en esta UP, como dijimos, que esta señora, adulta mayor, ¿sí? Anda con un andador, un trípode, es decir, o un bastón usa, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente está teniendo una hipercifosis, ha cambiado justamente la curvatura de su columna, probablemente debido a un proceso de deshidratación típico del envejecimiento, como hemos visto al inicio del desarrollo de la UP, y entonces esto lo ha llevado a que para evitar caerse, fíjense, la base de sustentación, ¿cuál va a ser? Para ella va a ser sus miembros inferiores y va a usar un bastón como colaboración justamente entre el punto de gravedad y los miembros inferiores, para evitar caerse. Entonces eso se lo llama trípode Haller. El trípode Haller, ¿qué va a ser? El punto de apoyo que utiliza un paciente, un individuo, con un bastón para ayudarse, cuando se desplaza justamente ese centro de gravedad sobre una determinada base de sustentación. Entonces, como ustedes saben, cuando hablamos de bipedestación, tenemos que hacer referencia a la posición que adopta aquel que se encuentra de pie. Eso es fácil, ¿no? La posición anatómica. Dicho de otra manera, la bipedestación es la capacidad de pararse y desplazarse sobre las dos extremidades inferiores. Es decir, como yo le puse en el pizarrón, cuando hablamos justamente, entonces, de la bipedestación, estamos hablando de esa capacidad que tiene nuestro sistema osteomioarticular de poder ubicarse sobre una base de sustentación. Esta base de sustentación la vamos a llamar los miembros inferiores. Puede afirmarse entonces que la bipedestación es una consecuencia de la evolución natural de las diversas especies. Por lo tanto, esto automáticamente nos lleva a analizar lo que hemos estudiado del proceso de hominización, que la bipedestación, los cambios en la columna vertebral y el aumento del cráneo fueron los tres puntos importantes que marcaron el proceso evolutivo del hombre, lo que nosotros llamamos el proceso de hominización propiamente dicho. A su vez, ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que el movimiento de la marcha, ¿sí? Cuando se produce la caminata o el desplazamiento de mi cuerpo, está producido por procesos de relajación y contracción de músculos. Es decir, cuando yo camino o cuando yo estoy bípedo, los músculos se van a contraer o relajar. Entonces estamos hablando de una dinámica del músculo sobre la articulación. Ahora, ¿cómo voy a definir justamente a la marcha? La marcha humana se la define como una serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y el tronco. Porque cuando yo camino, no camino así con los bracitos quietos al lado. Uno desplaza miembro superior y desplaza miembro inferior. Bien, entonces justamente por eso hablamos de un movimiento alternante, un movimiento rítmico, ¿sí? Y el tronco, obvio, que determina un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Yo voy a caminar hacia adelante justamente del centro de gravedad, es decir, cuando yo camino, trato de desplazar 5 centímetros por delante de la vértebra sacra a nivel de la articulación coxofemoral, es lo que normalmente suele desplazarse el centro de gravedad. Como dijimos, el centro de gravedad está ubicado sobre la segunda vértebra sacra. Pero cuando yo camino, si camino derecho, puedo desplazar hasta 5 centímetros por delante ese centro de gravedad, gracias al movimiento más importante que lo lleva adelante la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Bien. Ahora, como ustedes pueden ver, me tengo que preguntar qué es el centro de gravedad, y ya recién se los definí yo. ¿Y dónde está ubicado el centro de gravedad del cuerpo humano? Entonces, ustedes como definición del centro de gravedad tienen que recordar que es el punto del cuerpo donde se concentran las fuerzas. ¿Bien? En el hombre, ¿sí? Cuando hablamos hombre, hablamos en generalidad, tanto mujer, hombre, ¿sí? El hombre como especie, ¿sí? Se encuentra en la segunda vértebra sacra en un proceso de bipedestación, ¿sí? Lo que es reposo, lo que es estático.
Tengan en cuenta que el centro de gravedad debe estar alineado a una base de sustentación, es decir, la base de sustentación que va a ser siempre justamente los miembros inferiores. Y como ustedes verán, el centro de gravedad se va a desplazar cuando cambia la postura del individuo, entre L5 y S3 aproximadamente, ¿no? Entonces fíjense que el centro de gravedad se va a producir una alineación entre el cráneo y justamente las vértebras lumbosacras, ¿sí? Ahí va a estar justamente todas esas fuerzas, van a estar sobre un eje central. Ahora, además, como nosotros estamos valorando la columna vertebral, tengamos en cuenta que este centro de gravedad se puede modificar si un individuo empieza a tener también modificaciones en sus curvaturas. O un paciente puede llegar a tener hasta una escoliosis, que es justamente una alteración patológica de las curvaturas de la columna vertebral. Entonces, es muy importante entender que la columna tiene que estar rectificada, la columna tiene que respetar todas sus curvaturas importantes. Por eso, fíjense que ustedes les pueden volver a preguntar, ¿y cuáles son las curvaturas que tiene la columna vertebral? Entonces ustedes recuerden que si yo miro esta región es posterior, estoy viendo el sacro desde atrás, estoy viendo las apófisis espinosas de las vértebras, y estoy justamente valorando las curvaturas de la columna desde atrás, en una posición posterior. Entonces, si yo evalúo la columna cervical, recuerden que es una lordosis a nivel cervical, o una concavidad que tiene justamente la curvatura de la lordosis cervical. Ahora, si yo me voy a nivel torácico, fíjense que la curva sale hacia afuera, es prominente hacia afuera. Uno empieza a palpar desde atrás las apófisis espinosas de un individuo y va a ver que las apófisis espinosas se sobresalen por sobre justamente la región cervical. Entonces esto va a ser una convexidad, a lo que vamos a llamar justamente la cifosis sobre la columna torácica. Luego vamos a tener nuevamente una concavidad sobre justamente la columna lumbar y una cifosis sobre la región sacrococcígea. ¿Está? Entonces recuerden que sobre la región lumbar y la región cervical tengo justamente lo que sería, en este caso, las lordosis, mientras que en la región torácica y en la región sacrococcígea voy a tener la cifosis. Y por algo en especial tiene lordosis a nivel cervical y lumbar, porque justamente fíjense que la cervical tiene que tratar de sostener el peso de la cabeza. El peso de la cabeza se sustenta también gracias a la lordosis que tiene la columna cervical, y también fíjense que el tamaño de la vértebra es mucho más prominente, justamente el cuerpo vertebral de las lumbares, ya que a partir de la quinta lumbar podemos empezar a jugar con ese centro de gravedad. ¿Bien? Ahora, tengan en cuenta lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, cifosis sacrococcígea. ¿Bien? Y acá está justamente lo que yo les decía con respecto al centro de gravedad. La ubicación del centro de gravedad de acuerdo a la postura. Entonces, en esta primera imagen, acá nosotros tenemos a un individuo que está en bipedestación, es decir, está en posición anatómica. ¿Bien? Y esa persona que está en posición anatómica, el centro de gravedad está ubicado justamente sobre S2, es decir, en la segunda vértebra sacra. Y fíjense que está ubicado sobre la región central, si yo trazo una línea axial, está ubicado bien en el centro sobre una base de sustentación. Que la base de sustentación, ¿cuál sería? Sus miembros inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, el centro de gravedad de esta persona en bipedestación, en zona estática, está en S2. Ahora, como yo les dije hoy, ¿qué pasaría si yo extiendo mis miembros superiores hacia mi cráneo? Voy a generar, como la columna es una anfiartrosis y tiene una leve movilidad, voy a generar un leve desplazamiento del centro de gravedad y a este nivel se va a ubicar sobre L5. Fíjense que hay una de las variaciones. Pero también el centro de gravedad, ¿qué hace? Va a estar central, ubicado justamente sobre un centro de sustentación. Es decir, va a estar ubicado también justamente sobre los miembros inferiores. Y ahora fíjense si yo hago justamente una flexión completa, una extensión, ¿sí?, de mi cuerpo hacia adelante, ¿sí? Voy a hacer una extensión de mis brazos sobre los pies, ¿qué va a pasar? Fíjense que el centro de gravedad se va a desplazar unos traveses
¿sí? Unos 5 traveses por delante de la columna sacra, de la segunda vértebra sacra, pero va a tratar de ubicarse justamente sobre un punto de sustentación, que van a ser los pies, la mitad de sus pies. Y si yo miro acá, este punto va a estar ubicado justamente sobre S3. Pero también S3 va a tener justamente un punto de apoyo, que van a ser la mitad de los pies. Es decir, el punto de sustentación va a ser justamente los miembros inferiores también. Entonces, tengan en cuenta que ante cambios de posiciones, el centro de gravedad se va a desplazar. Pero en bipedestación, justamente, recuerden que está en la segunda vértebra sacra. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, sí, ahora sí. Sí, ¿Lo habían leído o no? Estaba medio confuso el tema. Sí, Siempre se sí, confunden con los centros de gravedad. sí, estaba confuso. lo había leído, pero no había entendido nada. Bien, pero fíjense que es básico para poder entender ahora la marcha. Entonces, cuando nosotros hablemos de la marcha, que es la próxima presentación, vamos a ver que esto sale de S2. Se va a desplazar porque vamos a estar caminando. Entonces, al caminarse, el centro de gravedad se va a empezar a desplazar. ¿Sí? Por eso es importante primero tener en cuenta dónde está ubicado el centro de gravedad y por qué puede modificarse. Por eso nos va a ayudar a entender un poco qué pasa con la marcha. ¿Bien? Entonces, esto es un ejemplo claro para entender las disposiciones o los cambios del centro de gravedad, para entender ahora cómo se produce la marcha. Acá a nivel general, les resumo un poquito, cuáles son las articulaciones que intervienen en la marcha, porque esto sí le van a preguntar, bueno, una cosa es estar en estado de bipedestación. Bueno, y cuando camino, salgo de, sí, voy a caminar en bipedestación, sobre los dos apoyados sobre una base de sustentación. Pero voy a estar en desplazamiento, por ende voy a generar un desplazamiento del centro de gravedad justamente. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que yo debo conocer justamente y que van a intervenir en la marcha humana? La cadera, o la articulación coxofemoral, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Cada una de estas articulaciones va a realizar un conjunto de movimiento que va a estar regulado justamente por ¿quién? Por los músculos que se van a encontrar en esa región. Bien, entonces, justamente debo conocer músculos, por lo menos los generales. Entonces, la cadera, que ahora vamos a estudiarla cómo está conformada la cadera, la vamos a analizar bien, realiza movimientos en todos los planos, porque es una articulación de qué tipo la cadera. ¿De qué tipo de articulación es la cadera? Diartrosis. Estaba hablando y Perfecto. tenía el micrófono tapado. Es una diartrosis, muy bien, Bernardo. Y dentro del género de las diartrosis, ¿qué clasificación? ¿Enartrosis o esférica? Enartrosis. Enartrosis o esférica. Bien. Enartrosis o esférica. Por eso justamente, al tener un punto articular que es una esfera, puede realizar muchos movimientos o todos los planos de movimiento en un ángulo que va de 0 a 120 grados. Bien. Los movimientos más importantes que ponen en juego a la cadera, ¿sí?, van a ser el de flexión y de extensión. ¿Sí? La cadera para la marcha, el movimiento importante va a ser la flexión, es decir, los muslos se van hacia atrás, y la extensión, los muslos van hacia adelante. Es decir, ¿qué músculos van a participar en la flexión? Es decir, cuando los muslos se orientan hacia atrás, el músculo psoas ilíaco, el músculo obturador interno, el músculo obturador externo y el recto anterior, que es justamente uno que nace a partir del cuádriceps. ¿Bien? Luego, la extensión, es decir, que el muslo se dirija hacia adelante, va a estar coordinado por la contracción y relajación, como hemos dicho, el músculo glúteo mayor, el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps. ¿Bien? Ahora, la rodilla. La rodilla también es una articulación del tipo de las diartrosis, pero que va a tener justamente una articulación muy similar al codo, porque vamos a encontrar hasta una troquiartrosis dentro de esas de clasificación. Pero vamos a ver que realiza movimientos de flexión y extensión con un ángulo de 120 grados. Los músculos, justamente, que van a ser extensores de la rodilla, va a ser justamente el cuádriceps, mientras que los músculos flexores de la rodilla van a ser los posteriores del muslo y el sartorio. ¿Bien? Y el tobillo, ¿sí?, articulación justamente que se va a dar entre la articulación tibio-peroneo-astragalina
o la articulación final del pie con la rodilla, vamos a ver que va a estar dada por movimientos de flexión dorsal y flexión plantar o extensión del pie o aducción y abducción. Fíjense que abducir, ABD, es separar, mientras que aducción, sin B, es aproximar. ¿Tá? Entonces, fíjense que en el tobillo voy a tener flexión dorsal, es decir, justamente una flexión que realice la parte posterior, una flexión plantar, que va a ser justamente sobre el sustento cuando el pie haga esto, voy a tener la extensión del pie cuando el pie quede todo recto sobre la superficie, y voy a tener una abducción, es decir, el pie se separa o se aleja del suelo. ¿Sí? La aducción es justamente cuando me voy aproximando, y la abducción es cuando me voy separando. ¿Bien? Entonces, la flexión dorsal del pie va a estar realizada por el músculo tibial anterior, el músculo extensor propio del dedo gordo, el extensor común de los dedos, y la flexión plantar la va a realizar el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo común de los dedos. Y parte del tríceps ural, del miembro inferior, y el peroneo lateral largo también, que es lateral de la pierna. ¿Bien? Esto justamente serían articulaciones con músculo que logran generar esos movimientos de flexión y extensión, o dorsiflexión, o arcoflexores que van a hacer sobre el pie para ahora entrar a lo que son las fases de la marcha. ¿Bien? Entonces, fíjense la fase de la marcha. ¿Qué es lo que les van a tomar? Que sepan algo de esto, de la articulación, cómo está formada, saber cuáles pueden llegar a ser esos músculos que participan, y saber los tipos de movimientos que se realizan cuando uno está justamente estableciendo la marcha. Fíjense que acá tenemos al esqueleto estableciendo una marcha normal. ¿Sí? Está realizando una marcha normal. Pero, ¿qué es lo que me van a preguntar a mí? A vos te van a preguntar cuáles son las fases de la marcha. Además de saber, bueno, ¿qué articulación pones en juego cuando caminas? Bueno, la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, la articulación del pie. Bueno, perfecto. ¿Y cómo podés hablarme sobre las fases de la marcha? Te van a preguntar. Bueno, y vos tenés que decir, bueno, la marcha que se hace en un estado de bipedestación, gracias a un desplazamiento de ese centro de gravedad, va a generar dos tipos de periodos. Es decir, cuando uno camina, tiene dos tipos de periodo de movimientos. Porque recuerden que hay procesos de contracción y relajación de músculos y movimientos articulares. Entonces, vamos a tener el periodo más importante o más largo que ocupa en la marcha, se llama periodo de soporte, que es el que ocupa el 62% justamente del periodo de caminata o de movimiento. Mientras que el 38% restante de nuestra marcha es lo que llamamos el periodo de balanceo, justamente donde se van a producir las oscilaciones de los miembros. ¿Bien? Entonces, fíjense que a ustedes les van a preguntar, bueno, dígame usted que hay una fase justamente de soporte o de apoyo. También se le puede decir soporte o apoyo, donde vamos a tener que estructuras óseas van a guardar contacto directo sobre una superficie. Es decir, mi base de sustentación va a estar en contacto con una superficie. Eso va a ser la fase de apoyo. Mientras que el periodo de balanceo va a ser cuando mi base de sustentación va a balancearse o a desplazarse antes de entrar en contacto con un plano de superficie. ¿Bien? Entonces, fíjense, la fase de apoyo tiene primero un contacto inicial o el contacto de talón. Lo primero que uno hace es contactar el talón con la superficie. Luego hace una respuesta a la carga, es decir, apoya todo el pie completo, lo que se llama el apoyo plantar. Luego, lo que hace es el apoyo medio, ¿sí? Va a realizar un apoyo medio del pie para empezar a levantarlo nuevamente. Luego, hace la elevación del talón y por último, despliega el talón. Pero fíjense que esto es recíproco. A medida que yo voy realizando justamente el contacto del talón, el contacto completo del apoyo plantar, estoy trabajando con el otro miembro justamente en el balanceo general, porque mientras uno se sustenta, el otro tiene que balancear para volver a hacer la siguiente puesta en acción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo camino apoyando el talón, luego apoyo completo la planta del pie, luego apoyo el pie medio, luego realizo una elevación del talón y despliego el talón. ¿Bien? Y viene el periodo justamente de balanceo, que es cuando empiezo a acelerar
hay una aceleración o un balanceo inicial, porque apoyé justamente el otro pie. Luego viene el balanceo medio, porque ya estoy desplazando el otro miembro va a estar justamente en el apoyo medio, y por último, ya viene el balanceo final o terminal de ese miembro cuando el miembro contrario contralateral está realizando el despliegue de talón, para yo justamente venir a apoyar el otro miembro en juego. Entonces, esto es un juego entre el miembro derecho y el miembro izquierdo. Mientras uno está haciendo el periodo de soporte, el otro va a estar jugando con el periodo de balanceo. ¿Sí? Entonces, fíjense que es uno y otro, es decir, hay un periodo de apoyo y de balanceo. Mientras uno apoya, el otro balancea para volver a poner el pie o el cuerpo, en realidad la base de sustentación de nuestro cuerpo, sobre una superficie rígida para evitar caernos. Y esto Guille. justamente se logra por el desplazamiento del centro de gravedad. Sí. Viste que hay gente que corre, cuando corre como que, no que va saltando, pero como que no apoya el talón primero, después la planta y después como que se impulsa con, digamos, con la- con el despliegue del pie, Sí. pero como que apoya la planta completa y como que va a los saltos. ¿Eso qué afectaría? ¿A los músculos o a la articulación? No, al músculo más. Le está dando tensión al músculo ahí. ¿Sí? Eso genera lo que está haciendo ahí, activando un tipo de músculo, un reflejo de estiramiento, para poder tener más resistencia en la actividad física que haga. Guille, Sí, yo cuando empecé a correr, que nunca había corrido y empecé a correr por la mía, no tenía ninguna técnica para correr y corría así como decía recién mi compañero, apoyando la planta del pie entera, sin tener conciencia de apoyar el talón y todo eso. Y vos sabés que me generó un montón de problemas en las pantorrillas, en las caderas, en las articulaciones, en las rodillas. Entonces sí. con un profesor me entrenó para correr bien, apoyando bien, doblando las rodillas, levantando la rodilla, apoyando bien el Claro. talón, haciendo el contacto. Generalmente, uno cuando está perfecto lo que decís, Cristian. Una cosa es cuando uno hace una determinada actividad y no lo hace permanentemente ese ejercicio, ¿sí? Porque hay formas para entrenar, ¿sí? La dinámica de resistencia de los músculos. Pero si uno se acostumbra a que al correr realice justamente algún periodo de que se evite toda la fase completa de la marcha, eso sí va a terminar con el tiempo afectando, por ejemplo, a las articulaciones interfalángicas o podría llegar a afectar completamente a la fragilidad del pie. Entonces va a tener más riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque vos vas a generar una resistencia en tus músculos de la articulación del tobillo y del pie. Y cuando llegue justamente ahora, si no lo terminamos hoy, lo vemos mañana, lo de los reflejos, el estiramiento, el último tema de cierre, ahí ustedes van a ver que cuando el músculo ya no aguanta más, se relaja. Y ahí viene lo que es la fase de estiramiento. Para eso están los receptores en el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Porque cuando uno hace actividad física, el uso muscular es el que está garantizando justamente que yo meta tensión. Pero va a llegar un momento que mis articulaciones no aguanten más y ese uso muscular envíe señales a la corteza cerebral y al cerebelo para activar al órgano tendinoso de Golgi. Y el órgano tendinoso de Golgi, ¿qué hace? ¡Pum! Suelta la tensión muscular y se relaja el músculo, porque estaba sufriendo una tensión máxima. Suponete, si vos tenés una tensión máxima, ¿qué puedes llegar a tener? Lesión de ligamento, lesión de tendón. Entonces, por eso justamente, a ver, una cosa es que vos lo hagas para precalentar, para generar resistencia. Pero si toda tu actividad física la manejás de esa manera, vienen los riesgos, porque algunos atletas o se cortan ligamentos, se cortan tendones, porque no realizan bien toda esta fase de la marcha. Una cosa es generar resistencia para la capacidad del gasto que necesita el músculo para tener mayor rendimiento. Pero si yo no hago el ejercicio correctamente, va a llegar una etapa que el músculo no aguante más, se relaje y esa relajación termine generando una lesión deportiva. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, en la mayoría de las patologías, digámoslo, ocurre por la relajación, o sea, en la fase de relajación. En la fase, y sí, hay que ver dónde aplicó más intensidad la persona. En cualquiera de las dos puede ocurrir.
El músculo, generalmente, cuando no da más, se relaja, ¿sí? Pero la lesión pudo haberse producido antes, ¿sí? Cuando, vamos a suponer que yo estoy con una pesa, estoy acá. Uy, ¿dónde está la cámara? Estoy con esto, estoy sosteniendo, estoy haciendo fuerza, estoy metiendo más pesa, más pesa, más pesa, más pesa, más pesa. Y yo estoy haciendo cada vez más fuerza. Ahí estoy trabajando con uso muscular, y estoy poniendo pesa, 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 y yo estoy elevando. Pero hay un momento que haya un acto reflejo donde se active el uso tendinoso de Golgi, y el uso tendinoso de Golgi lo que haga es hacerme caer la fuerza de tensión y automáticamente se me cae todo. Probablemente yo ya lesioné mi músculo en la supertensión, pero para relajar y evitar mayor lesión, el órgano tendinoso de Golgi te relaja completamente la contracción muscular. ¿Sí? Entonces eso va a depender en qué momento hiciste la tensión. ¿Sí? Por eso se pueden dar en los dos momentos las lesiones deportivas. ¿Sí? Claro, sí, sí. ¿Se entiende o no? Estamos perdidos. Sí, 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 se entiende. ahora sí. Bien, perfecto. Y acá tenemos un breve resumen de lo que son justamente los músculos que forman parte del miembro inferior completamente. Ustedes van a tener músculos de la región glútea, ¿sí? O músculos de la pelvis. Fíjense que por un lado tenemos, en la pelvis vamos a tener el recto del abdomen pelviano, que justamente es el psoas ilíaco, ¿sí? El psoas ilíaco, que es uno de los que participa justamente en la marcha, como hemos visto que se ubica justamente sobre la región abdominal o superficial de la cadera. Luego vamos a tener el grupo muscular glúteo, que tiene 3 planos. Recuerden que los planos son de acuerdo a cómo se van ubicando. Hay planos superficiales, hay planos medios y planos profundos, que son los más ocultos, ¿no? Dentro de la estructura. Ustedes van a tener que dentro de la región glútea, el plano superficial, tiene al músculo glúteo mayor, que lo que va a hacer es extender el muslo, ¿sí? Llevarlo hacia adelante. El plano medio va a estar el glúteo medio, que estabiliza la pelvis en la marcha, como que evita que se dispare, ¿no? Hacia cualquier lado. Y después van a tener en el plano profundo varios músculos importantes que van a ser rotadores del muslo, es decir, van a permitir varios tipos de movimientos rotatorios de la cadera. Y de esos músculos, del plano profundo de la región glútea, está el glúteo menor, el piramidal, el gémino superior, el inferior, el obturador interno y el cuadrado crural. ¿Bien? Después van a tener los músculos del muslo, ¿sí? O también se le llama el muslo completo, se lo llama región crural. Y van a tener músculos del plano anterior, del plano interno y del plano posterior. Perdón, o de la región anterior, interna o posterior, con su correspondiente plano. El grupo anterior va a tener un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial es el sartorio, ¿sí? Que se encarga de flexionar el muslo externo de la pierna. Y también vamos a tener el tensor de la fascia látea, ¿sí? Luego, en el profundo, está el cuádriceps crural, que ese es el típico que participa también en la marcha. En el plano interno, o en el grupo interno, tenemos como superficial al músculo pectíneo, al obturador externo, al recto interno, y en el plano medio a los aproximadores. Y en el plano profundo el aductor mayor. Y en el plano posterior vamos a tener justamente a los semimembranosos, el semitendinoso y el bíceps, ¿sí? Crural. Todos estos son flexores de la rodilla. ¿Bien? Y en los músculos de la pierna vamos a tener en el grupo anterior solamente tenemos al tibial anterior, el extensor propio del dedo gordo, si ya son músculos que van a ingresar a dar los movimientos del pie también, el extensor común de los dedos, el peroneo anterior, y justa función es traccionar los arcos plantares hacia arriba, y llevar el arco plantar, que sería esta estructura, el pie está así, el arco plantar, los tracciona hacia arriba cuando se genera el desplazamiento. Luego tenemos el grupo externo, que también es superficial, está el peroneo largo corto, o el peroneo lateral largo, tracciona arcos plantares hacia abajo, ¿sí? Los desliza al pie hacia abajo, lo hace apoyar sobre la superficie, y después sí, en el grupo posterior tenemos el plano profundo, que está el popliteo, el tibial posterior, el flexor largo común de los dedos, el flexor largo propio de los dedos gordos, y el superficial, el gemelo externo y el interno, y el plantar delgado y el sóleo. Estos van a tratar de conformar lo que se llama el músculo tríceps sural, que van a estabilizar
el sentido antero-posterior de la marcha, ¿sí? Van a regular justamente cuando el miembro o toda la pierna vuelve hacia atrás. ¿Bien? Y acá podemos ver un poco cuáles son sus nervios que le van a dar inervación, justamente del plexo lumbar y del plexo sacro, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que conocer, además de la generalidad de los músculos, su grupo, su ubicación, ¿para qué sirven las articulaciones? Porque en este caso estamos estudiando el eje osteomioarticular. Entonces, ya hemos hablado de esto también cerca de la UP1, cuando dijimos que las articulaciones tienen como función constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto, permitir el movimiento de los segmentos corporales, soportar cargas y generar también una estabilidad del cuerpo, y por otro lado, dar elasticidad y plasticidad al cuerpo. ¿Bien? Serían como las funciones generales que las hemos también estudiado al principio del cursado. Entonces, debemos recordar nuevamente cuáles son las funciones de nuestras articulaciones. Y dentro de las articulaciones que nosotros vamos a estudiar justamente en miembro inferior, tenemos que hacer referencia a la articulación coxofemoral, ¿sí? Que es la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación justamente del tobillo y la de los pies. ¿Bien? Ahora, como importante, tenemos que no dejar de saber la conformación final de la coxofemoral, es decir, la articulación de la cadera. Muy importante, como ustedes han dicho, es justamente una articulación del tipo de las diartrosis, del género de las enartrosis, donde las dos superficies articulares son, por un lado, la cabeza del fémur, ¿sí? Que es esferoidea, que se va a articular justamente en el acetábulo o la cavidad articular. Ese acetábulo que va a estar justamente en qué hueso, en lo que es el hueso coxal. Entonces, primeramente nosotros tenemos que saber, como superficies articulares, las características del fémur. Fíjense que el fémur tiene similitudes con el húmero, ¿sí? Por la extremidad superior, su epífisis superior, que es la que se articula de manera esferoidea, y tenemos que comprender también las características y las partes del hueso coxal. ¿Sí? Estudiar al hueso coxal, que tiene tres porciones. Tiene un ilion, un isquion y un pubis. ¿Sí? Las regiones que va a tener este hueso coxal. Ahora, por ende, ustedes tienen que saber que, primero, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar, como pasó con el húmero, una cara anterior, una cara lateral interna, una cara lateral externa y una cara posterior. Dos extremidades, extremidad superior epífisis, extremidad inferior o epífisis articular con la rodilla. El extremo, la epífisis superior, fíjense que va a tener, como ustedes pueden ver, una cabeza con un cuello anatómico y quirúrgico, y sobre la visión posterior, ¿visten? Sobre la vista posterior, ustedes van a observar directamente un trocánter menor, una sobreelevación por debajo del cuello anatómico. Por otro lado, si yo miro desde la cara anterior directamente al fémur, voy a ver que también observo su cabeza, su cuello anatómico y quirúrgico, y sobre la región anterior, una tuberosidad mayor o un trocánter mayor, que también va a estar separado por un surco intertrocantérico, que es muy similar al que estaba también en el húmero. Ahora tenemos su diáfisis completa, y voy a mirar justamente la epífisis distal, que se va a articular con la rodilla, donde ustedes van a observar, en parte de la vista posterior, el cóndilo femoral, el cóndilo, que también es una superficie, una sobreelevación que va a tener la epífisis distal, donde se va a articular justamente con la rótula y parte de las articulaciones de la rodilla, el cóndilo femoral externo, y fíjense que también va a tener un cóndilo femoral interno, ¿bien? Y que fíjense que nosotros vamos a ver que se va a articular primeramente la rótula con el resto de lo que es la tibia y el peroné. Ahora, primeramente también tengo que saber que hay ligamentos. Como es una enartrosis de manera completa, va a tener ligamentos que se van a extender formando la cápsula articular. Ustedes recuerden que entre estos dos huesos ustedes van a tener el cartílago hialino sobre la superficie, van a tener líquido sinovial, van a tener una cápsula, y esa cápsula va a estar rodeada por ligamentos. Los ligamentos, fíjense, van a variar si los veo de adelante o de atrás, es decir, si los veo desde una visión anterior o si los veo de una visión posterior. Por ejemplo, los ligamentos que se van a ver desde la vista anterior va a ser justamente el ligamento iliofemoral, es decir, va desde el hueso ilion hacia justamente, fíjense, la cara interna del trocánter mayor. Ese va a ser el ligamento iliofemoral, desde el trocánter mayor hasta el ilion. ¿Bien?
Luego voy a tener también, fíjense, parte del el ángulo interno de la cara lateral interna del fémur, también va a tener, ¿sí?, el ligamento iliofemoral, que va a ser más superficial. Y por otro lado, voy a tener el ligamento pubofemoral, que va justamente desde la intercepción de los dos fragmentos del ligamento iliofemoral por debajo del cuello anatómico hasta la sínfisis pubiana. Por eso se lo llama ese ligamento pubofemoral. ¿Bien? Y el quinto ligamento, que es el tendón del recto femoral, que justamente va a permitir la regulación con los músculos que se inserten sobre esta región. Ahora, si yo miro desde atrás a la articulación coxofemoral, voy a ver por un lado el ligamento iliofemoral desde atrás y voy a ver el ligamento isquiofemoral, que es posterior. Recuerden que tenemos el ilion, el isquion y el pubis. ¿Bien? Esta es toda la región que vamos a ver ahora del hueso coxal. ¿Bien? Ahora, pasemos a la rodilla un poquito, antes de ir a ver en 3D. Luego tienen la rodilla. La rodilla que va a estar dada justamente por la extremidad inferior del fémur. El fémur va a tener un cóndilo interno, ¿sí?, y un cóndilo externo. Tengan en cuenta que estos cóndilos se van a ubicar sobre las cavidades glenoideas, justamente de la tibia, y por encima de las cavidades glenoideas de la tibia vamos a encontrar partes blandas. ¿Y cuáles son esas partes blandas? Son justamente los meniscos. Voy a tener un menisco interno y un menisco externo. Fíjense que el menisco interno tiene forma de semiluna, mientras que el menisco externo tiene forma de C. Y por dentro de esos meniscos, que son tejido conectivo denso, todo esto es un tejido conectivo denso, vamos a encontrar el ligamento cruzado anterior y al ligamento cruzado posterior, que justamente van a estar ubicados por dentro de la región meniscal. También ustedes van a ver que se va a producir un sostén de la cápsula articular de la rodilla, dado por, en este caso, los ligamentos colateral medial interno y el ligamento colateral lateral externo, que justamente va a articular el cóndilo externo del fémur con el peroné. Bien, el resto de la articulación justamente condilar del fémur se da justamente con las apófisis glenoideas, que va a contener por dentro a los meniscos y a los ligamentos cruzados anterior y posterior, que se sientan sobre la base de la tibia. Bien. Ahora, como articulación del pie, también tenemos que ver, dijimos que en realidad la articulación del tobillo es la que participa, en este caso, a nivel de lo que es la marcha. Como articulación del pie, tenemos que saber que al pie lo vamos a dividir de acuerdo a sus regiones y articulaciones, en una región posterior llamada retropié, una región media llamada medio pie y una región anterior llamado antepié. Fíjense que esto va a estar dado justamente por las siguientes articulaciones. Vamos a ver que el pie también, de la misma manera que la mano, tiene regiones ubicadas por distintos tipos de huesos. Entonces, el pie va a estar formado por el tarso, el metatarso y las falanges distales. Y justamente el tarso, como ustedes pueden ver, va a estar formado, en este caso, por el astrágalo, el calcáneo, el hueso navicular, el hueso cuboides y 3 cuñas. ¿Bien? Estos van a ser justamente los huesos que conformen al tarso. Pero fíjense que justamente a nivel de, en este caso, el tarso, yo voy a encontrar dos tipos de articulaciones. ¿Sí? Voy a encontrar, por ejemplo, la articulación subastragalina, que es la que se va a dar justamente entre el astrágalo, que es superior, y el calcáneo. Bien, esta justamente va a ser la articulación más importante del tobillo, la articulación tibio subastragalina, que se va a dar justamente a este nivel. Y por otro lado, fíjense, acá tenemos sobre el vértice superior completo del astrágalo, se va a producir la articulación con el resto de la tibia, llamada tibia peroneo-astragalina. ¿Bien? Entonces, acá justamente voy a tener el punto de sustentación máximo que va a tener nuestro cuerpo. Esta región o esta articulación va a ser el punto de sustentación máximo que tenga el esqueleto para dominar la bipedestación o también
tener justamente el desarrollo de la marcha. Y esto es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es el punto de sustentación más importante para establecer la bipedestación y la marcha? Bueno, va a ser la articulación tibio-peroneo-astragalina, ¿bien? Que se da justamente entre la articulación de la pierna completa con la superficie superior del astrágalo, ¿bien? Que es un hueso superior del tarso. También van a tener otra articulación que se llama articulación mediotarsiana, que se va a dar entre el astrágalo, la cara interna del astrágalo, la cara interna del calcáneo y los huesos navicular y cuboides. Esa articulación mediotarsiana, ¿sí?, que separa los dos grandes huesos del tobillo con los huesos más pequeños que se van a articular luego con las falanges y el metacarpo, esa articulación mediotarsiana se llama articulación de Chopard. Recibe el nombre de articulación de Chopard. Y estos nombres, que por ahí ustedes le ven medio raro, ¿para qué carajo queremos saber esto? Cuando ustedes cursen traumatología y ortopedia infantil de cuarto año, ahí van a ver que estas articulaciones se ven muchísimo cuando los niños nacen con algún desarrollo o una malformación congénita que afecta la ubicación del pie hacia el interior del cuerpo o hacia afuera. Es decir, los pies pueden cambiar de posición. En vez de tener justamente una supinación, pueden tener una retrosupinación. Entonces los chicos van a tener cambio de posición y para estudiar justamente si se puede corregir ese error congénito en la formación del pie, vamos a tener que ver esta articulación para ver si se puede hacer la intervención quirúrgica. Entonces, para eso debemos conocer muy bien cómo se llama esta articulación entre el astrágalo, el calcáneo y los huesos tarsianos, que es la mediotarsiana o articulación de Chopard. Y la articulación entre las cuñas, el navicular y el cuboide con los metatarsianos, es decir, con el metatarso, se llama articulación de Linz-Frank. Articulación de Linz-Frank. Y luego viene la falange, que también las falanges se van a enumerar como los metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Bien? Ahora, fíjense que ustedes pueden ver que los puntos articulares que se van a establecer van a ser la tibia, se va a articular de manera completa, ¿sí?, sobre la base de sustentación, como ustedes pueden ver directamente, el malleolo interno, ¿sí?, de la tibia, se va a apoyar justamente sobre el astrágalo, y parte del peroné, su malleolo externo, se asienta sobre el astrágalo y sobre el calcáneo. Bien, esto formaría justamente la articulación del tobillo o la región del retropié. Bien, perfecto. Bien, hasta acá, preguntas. Preguntas, vamos. Yo voy bien, Guille. Ahora vamos a ver en 3D las articulaciones, vamos. Guille, ¿a qué Sí. se le llamaba pata de ganso? La pata de ganso es una deformación que hace el pie. Pero a qué altura. ¿Eh? Aguanta un minuto, voy a poner agua. ¿Cómo? Que aguantes un minuto, voy a calentar Ah, agua. sí. No, alguien más dijo algo. ¿Quién dijo algo? Por la pata de ganso. Yo te había preguntado por la pata de ganso. Ah, pensé que el más habló. La pata de ganso, en realidad, es una forma de cuando los chicos tienen, en realidad, cuando uno nace con una deformación en el pie se pone así. O para adentro, girado. Mirando para el eje central. Sí, pero digamos, ¿a qué altura? ¿Dónde entra en juego? ¿Cómo? ¿A qué altura? ¿En qué huesos? El arco plantar se afecta. Está bien. Arco plantar. Sería todo. Va a afectar parte de falange, metatarso y carpo interno. Sería el arco plantar. Suponete que este es el pie. Suponete, un bebé. Por ejemplo, la famosa pata de ganso, el arco plantar, que es esto, ¿sí?, va a estar justamente afectada la articulación. Puede estar afectada o la de Chopard o la de Linz-Frank. Pero si también tiene pata de ganso, puede tener también desviado hacia adentro, el piecito hacia adentro, ¿sí?, que eso es una malformación congénita.
donde ahí justamente el arco plantar más esas dos articulaciones, la de Chopard y el infrán, se ven afectadas. ¿Sí? ¿Y eso se solucionaría con cirugía? Cirugía, claro. En algunos casos prueban con plantilla, hay que ver qué grado. Generalmente se estudia, cuando se le hace la radiografía del pie, se ve el ángulo justamente entre la articulación de Chopard y del infrán y la articulación tibio-astragalina. En traumatología van a ver ustedes que les enseñan un ángulo. Y en función de ese ángulo, si está por encima o por debajo del nivel óptimo, es si ese paciente puede o tratarlo con plantilla o tiene que ser sometido a una cirugía. ¿Bien? Pero justamente por eso lo van a ver en traumato y ustedes ahora tienen que saber las articulaciones y acordársela. Cuando llegue traumato les van a hablar del pie de ganso, les van a hablar del retropié, ¿sí? Entonces todo eso para entender justamente cómo se van a estudiar los ángulos en una radiografía. El que quiera hacer traumato, después capaz que lo ve en traumato y después no lo ves más, solamente lo estudiás, detectás la patología y lo mandás al especialista, al ortopedia infantil, o al adulto. En el adulto, ya cuando eso se ve en un adulto, también puede llegar a pasar por puede pasar también justamente por una patología reumática, ¿sí? Que el paciente tenga artritis reumatoidea. Vieron que tenés los dedos de ganso también. ¿Qué hace esto? El paciente con artritis reumatoidea puede llegar a tener los dedos en forma de signo ganso. Bueno, lo mismo puede pasar al pie, donde las articulaciones, el pie va a estar así. ¿Sí? Entonces, eso también puede pasar, pero en una patología reumática en un adulto. En un niño más congénito, pero en el adulto puede ser por justamente una patología o una enfermedad reumatológica, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que ataca las articulaciones. Nuestro propio sistema inmune ataca mis articulaciones. ¿Y cómo se llama esa patología que, viste que hay algunos niños que corren en puntita de pie o caminan en puntita de pie y eso se tiene que tratar tanto como con plantilla o si no, ponele, yo tengo el hijo de mi padrino que, no sé cómo le iban a poner, pero le iban a poner como si fuera así bruto, fierro en la rodilla, en la pierna, Sí. ¿viste? Y como para, no sé, era como última instancia, porque ya no tenía medio como mucha solución, que había que tratarlo antes que siga creciendo, ¿no? No me acuerdo ahora cómo será esa. No me Pero ubico bien sabés por lo lo que me que, decís. eh, a ver, si no, yo después le pregunto y No la y te recuerdo después, ahora esa patología, así como me decís, no me acuerdo haberla leído bien, capaz, pero sí, puede ser. La que yo conozco más común es que los chicos tienen, por ejemplo, una diferencia entre un miembro y el otro, ¿sí? Y eso generalmente se corrige con kinesiología y si no, después va a cirugía. Pero eso se detecta en la pubertad, no es cuando son chiquitos. Por eso, También en la traumatología, también incide mucho, en la traumatología también incide mucho el negocio ortopédico. Muchas sí, veces se deja de lado el tratamiento kinesiológico, todo, y se manda directamente a la prótesis, Sí. sí, Yo eso es verdad. le recomiendo en Netflix, hay un documental que no me acuerdo si está dentro de la serie de Rotten o cómo es. Bueno, seguimos. Bueno, ¿todos están viendo? sí, sí. Perfecto. Bueno, acá tenemos justamente la ubicación del miembro inferior. Vamos a primeramente ver un poco la articulación de la cadera, pero antes de estudiar la cadera, no dejen de estudiar la generalidad de los huesos coxales, ¿sí? Porque en realidad la pelvis ustedes la van a estudiar completa en sexualidad, género y reproducción, ¿sí? Pero esto que nosotros estamos viendo acá, justamente, fíjense, esto es la pelvis, ¿bien? Esta es la pelvis, que está formada justamente ¿por qué? Por el hueso sacro hacia atrás, ¿bien? El sacro justamente es el elemento de la columna, el sacro justamente correspondería a la articulación axial o al esqueleto axial, mientras que se articula el sacro los huesos coxales, que son dos huesos grandes llamados coxales, simétricos, uno a ambos lados, ¿bien?
2 huesos coxales a ambos lados del sacro. Esto conformaría lo que es la pelvis. ¿Bien? Entonces, ustedes si bien no van a estudiar toda la pelvis ahora, como les dije, la van a estudiar en sexualidad y reproducción cuando se estudie de manera completa desde otra perspectiva el aparato reproductor y se profundiza en algunas cuestiones anatómicas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? Primeramente, que sobre la pelvis vamos a tener la articulación de la cadera, como ustedes pueden ver netamente en esa imagen. Fíjense que en este caso, la articulación de la cadera es una articulación de tipo diartrosis, que va a estar dada por, en este caso, ustedes pueden ver, esto que estoy señalando es el hueso ilion. Bien, nosotros vamos a ver que los coxales se dividen en 3 porciones, en una porción superior, que es justamente la que estamos señalando, que se llama ilion, una porción que es justamente inferior, inferoanterior, que es el isquion, y hacia adelante el coxal va a tener otra región que se llama justamente pubis. ¿Ven? Entonces ustedes recuerden que el hueso coxal tiene 3 regiones. Una superior, ¿sí? Que justamente es el ilion. Vamos a sacar el hueso coxal para analizarlo. A ver. Ahí está. No, ese es. La computadora se me tilda, es una cosa que. Bueno, entonces, tenemos un ilion, la región isquiática y la región anterior del hueso coxal que se llama pubis. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a ver que la parte superior, ¿sí?, del hueso coxal, que es el ilion, es la que justamente se articula de manera completa con el sacro, para formar la articulación sacroilíaca, que justamente es lo que conformaría la articulación posterior de la pelvis, la articulación sacroilíaca. Pero fíjense que el isquion va a tener un medio de sostén a través de un ligamento que es el sacroespinoso. Ahora, nosotros podemos ver que la articulación coxofemoral va a estar dada por la cabeza del fémur, la cápsula articular y el ligamento iliofemoral, que ocupa, fíjense, 2 porciones, una porción más superficial y una más interna. Voy a retirar un poco, voy a ocultar esto, para ir directamente a ver el interior de la articulación. Fíjense que vamos a encontrar también bolsitas. ¿Qué son estas bolsitas? Estas bolsitas que vamos a encontrar sobre la articulación son, como hemos visto, bursas. Bolsas con tejido sinovial, con líquido sinovial en su interior, que lo que hacen es proteger justamente de traumatismo las articulaciones y de resistencia de peso. Entonces vamos a tener una bursa que se llama bolsa del iliozoa o bolsa iliopectínea, ¿sí?, que se va a ubicar justamente por delante, ¿sí?, del ligamento pubofemoral. Por delante del ligamento pubofemoral van a encontrar una bolsita con líquido sinovial. Y acá podemos ver la articulación justamente de la cadera, que va a estar dada por, en este caso, el acetábulo o la cavidad cotiloidea y, como ustedes pueden ver, la cabeza femoral. Pero la cabeza, ¿sí?, la articulación en sí, la cavidad acetabular, va a estar formada, como ustedes pueden ver, por las 3 porciones del hueso coxal. Hacia arriba, va a estar formado por el ilion. Hacia abajo y hacia afuera, hacia el exterior, por el hueso isquion. Y hacia adentro, por el pubis. Fíjense que acá, justamente, estas regiones van a estar articulados justamente por cartílago hialino. Y a esta región de articulación de los 3 fragmentos, justamente, del hueso coxal,
se lo denomina cartílago trirradiado. Recuerden que ustedes dijimos que en cada superficie articular había un cartílago hialino, ¿no? Que evita que el roce de las articulaciones genere justamente una lesión de las mismas. Bueno, esta cavidad cotiloidea, ¿sí? O acetabular, va a estar formada por justamente las 3 porciones del hueso coxal. Pero justamente esa unión es cartilaginosa de tipo hialina y se lo denomina cartílago trirradiado, que es justamente uno de los cartílagos que se lesionan cuando los pacientes tienen artrosis de cadera. Fíjense que también por dentro van a encontrar el ligamento redondo de la cadera, que justamente forma parte de una protrusión o una salida hacia adentro del ligamento acetabular transverso, que va a estar rodeado en su trayecto por todo el ligamento pubofemoral. Bien, ahora, por otro lado hacia atrás, fíjense, voy a tener la cápsula, ¿sí? Parte de la cápsula o el ligamento isquiofemoral, ¿sí? Es decir, fíjense que acá tenemos el isquion, hacia arriba el ilion y por dentro, hacia adentro y anterior el pubis. ¿Estamos? Entonces, ligamento pubofemoral, ligamento ligamento isquiofemoral y arriba va a estar el ligamento iliofemoral. Todo esto va a conformar en sí a la cápsula propiamente dicha. ¿Bien? Ahora, vuelvo de vuelta. No. ¿Qué hice? Ahí está. Bueno, vamos entonces, ya vimos la cadera, ¿sí? Después la vamos a estudiar más profundo, cuando llegue el momento, pero tenemos que conocer la estructura. Bien, vamos a analizar ahora en sí, quiero ver al hueso fémur. Bien, fíjense, tenemos el fémur, una vista anterior, una vista lateral externa, una vista medial o interna, y una vista posterior. Bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente sobre el extremo superior, sobre la epífisis superior, vamos a encontrar la cabeza del fémur, luego vamos a encontrar al cuello del fémur y al trocánter mayor. Luego toda la diáfisis completa y en la extremidad inferior vamos a encontrar al cóndilo lateral, a la carilla rotuliana, sobre el cóndilo articular el epicóndilo, que es como una sobreelevación más que va a tener sobre el cóndilo lateral, y más hacia adentro y su cara medial voy a encontrar al cóndilo medial. ¿Sí? Ahora, si me voy hacia la cara medial interna, sobre el cóndilo medial interno voy a tener también, ¿sí?, otro epicóndilo, un epicóndilo medial. ¿Sí? Y si me voy a la cara superior, en el epífisis superior, el trocánter menor por debajo del cuello anatómico. Ahora, si yo miro desde atrás al fémur, voy a encontrar varias regiones importantes. De la extremidad superior voy a encontrar al tubérculo cuadrado, que esto justamente es una tuberosidad muy, muy pequeña que está entre el tubérculo mayor y el tubérculo mayor, el trocánter mayor y menor. ¿Sí? Y justamente por debajo de esta región vamos a encontrar la cresta intertrocantérica, ¿sí?, que es el espacio comprendido entre los dos trocánteres. Ahora, sobre la cara posterior de la diáfisis femoral, voy a encontrar la línea áspera, donde se inserta el músculo pectíneo, el glúteo mayor, el ilíaco, el aductor, es decir, varios de los justamente músculos que van a conformar parte de las articulaciones de la rodilla. Luego voy a tener lo que se llama la línea supracondilia lateral, que llega justamente a la línea áspera. Voy a tener una línea supracondilia lateral derecha y una supracondilia medial. Bien, todo esto va a dar lugar a la inserción de estructuras musculares. Y fíjense que justamente entre los cóndilos va a estar la fosa intercondilia,
el cóndilo lateral del fémur y el cóndilo medial. Bien. Esto va a poner en juego directamente con las cavidades glenoideas de, en este caso, la región tibiana. Bien. Vuelvo a mostrar las estructuras. Me voy a la articulación de la rodilla. Bien. Y estoy justamente mirando la articulación de la rodilla. ¿Qué voy a encontrar en la articulación de la rodilla? Fíjense que estas bursitas son importantes, ¿sí? Estas bursas que están justamente en sitios donde hay importantes articulaciones de amplio movimiento, ¿sí? Recuerden que en el codo también estaba sobre encima del olecranon, iban a encontrar a esta bolsita, ¿bien? Las bursas, también llamadas. Fíjense que acá vamos a ver, por delante, vamos a analizar un poquito. Tenemos la rótula o la patela, que es un hueso sesamoideo o irregular. Fíjense que justamente esta rótula por delante va a tener, ¿sí?, una bolsita superficial subcutánea, que es la prerrotuliana, y voy a tener que la rótula se encuentra adherida, como ustedes pueden ver, al fémur y a la tibia, justamente a través de una estructura ligamentosa. Voy a contener primero el ligamento rotuliano, ¿sí?, que la va a mantener unida en su extremo anterior y posterior. Y justamente en su extremo, anterior. Y por encima del ligamento rotuliano van a encontrar justamente la bursita. Bien, la bursita prerrotuliana. Luego vamos a tener, ¿sí?, que en este caso, por detrás de la rótula también van a encontrar una bolsa suprarrotuliana, que está por detrás y arriba, y que va a estar adherida a la cápsula articular de la rodilla. Bien. Ahora, voy a tener otros ligamentos laterales, como hemos visto, el ligamento lateral medial, ¿sí?, de la rótula, y por otro lado, el ligamento medial también de la rótula, pero ya interno, medial interno. Bien, también, si yo veo más hacia la línea media, esto ya sería la articulación entre el cóndilo medio del fémur y la tibia, van a encontrar, como hemos visto, el ligamento colateral medial. Bien, y ahora, también por debajo del colateral medial, también aparece una pequeña bolsita, una bursa. Bien, fíjense que ahora después voy a mirar que justamente también entre, ¿sí?, la región del peroné, ¿sí?, entre el peroné y el fémur, voy a encontrar el ligamento colateral lateral. Bien, también voy a encontrar al ligamento popliteo arqueado, ¿sí?, que es justamente posterolateral, y después voy a encontrar también otro ligamento rodeando la cápsula de la rodilla, al ligamento popliteo oblicuo, que se extiende desde justamente, como ustedes pueden ver, del cóndilo lateral externo hacia justamente la pared posterior de lo que es justamente la tuberosidad de la pared posterior donde está la cavidad glenoidea de la tibia. ¿Sí? Ahora, acá voy a encontrar la cápsula articular por dentro. ¿Sí? Vamos a tratar de ir separando un poquito los elementos ligamentosos, ¿sí?, para ver un poquito lo que pasa en esta región. Y poder verla más de cerca a la articulación de la rodilla. Saco la cápsula. Y me voy adentro. Bien. Fíjense que voy a encontrar acá. Bueno, saco el ligamento rotuliano. La bolsa profunda infrarrotuliana. Y me queda justamente, como ustedes pueden ver, directamente la tibia, ¿sí?, la tibia con sus dos cavidades glenoideas, ¿sí?, superiores, y justamente sobre las cavidades glenoideas ustedes van a encontrar ¿qué cosa? El menisco medial, ¿sí?, el menisco medial interno, y el menisco lateral, que ya es externo. Bien,
Y justamente sobre estos meniscos van a encontrar, ¿sí?, el ligamento cruzado anterior, fíjense, ¿sí?, que va justamente de la intersección del menisco interno con el medial hasta, se va a extender, vamos a sacar acá atrás, fíjense, hasta acá, este es el ligamento cruzado posterior, hasta, acá vemos el ligamento cruzado anterior, va desde la unión de los meniscos medial, ¿sí?, anteriores, hasta justamente la región condilar posterior de, en este caso, el fémur. Ahora, el ligamento cruzado posterior se extiende desde justamente el punto distal y posterior de las cavidades glenoideas o meniscales hasta el espacio intercondilio, la fosa intercondilia, justamente de, en este caso, del fémur, ¿no? ¿Vamos? Ahora, ¿cómo se articula la rodilla? ¿Cómo tenemos una articulación de tipo condilia, ¿sí?, o bisagra? Voy a tener también 3 componentes, además, la articulación. ¿Cuáles son las articulaciones que conforman? ¿Cuál tenemos acá la rodilla? Está formado por la articulación femorotibial y ¿quién más? Peroneo tibial, ¿sí? ¿Y qué tengo acá en el medio? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de articulación es esta? Interósea. ¿Cómo? Interósea. Interósea, sí, pero dentro de las clasificaciones. Sin condrosis. Es una tipo sincondrosis, perfecto. ¿Sí? Sin condrosis, dije yo. ¿Sí? Ah, está bien. Pues está unida mediante un cartílago. No, eso no es un cartílago. Ah, mediante un coso. Subcondrosis que tiene un leve movimiento. Tiene leve movimiento, exactamente. Pero esto ya es más fibroso. ¿Sí? Fibra, pero- Es tejido fibroso, pero tiene leve movimiento. ¿Bien? Y ¿Y cuándo es después, el leve movimiento, digamos, Guille? La ¿cómo? rotación y ¿Cuándo es el leve movimiento? No, es ahí La- de desplazamiento en general. Es Perfecto. casi indistinguible. Se dice que cuando se produce la flexión o las extensiones, ahí automáticamente puede haber un leve movimiento, pero más por los ligamentos que rodean la articulación de la rodilla o del tobillo, ¿sí? Y entonces esto Ok. las mantiene estabilizadas, pero hay un leve. Si no hay no hay un movimiento como las otras articulaciones que es extensión, flexión, no. Justamente es un leve movimiento, generalmente son vibratorios, se le llaman en algunos casos, pero no es un movimiento común, ¿sí? Sí. Sí, pero también eso protege cuando vos tenés un golpe, un traumatismo fuerte, para que no se quiebre y no se parta enseguida. Claro, eso también, sí, sí. Este pequeño juego que hace, él te protege. Bien. Y para el pie, fíjense el pie, ¿sí? Vamos a ver el calcáneo, como hemos visto, ¿sí? Vamos a sacar los ligamentos. Bien. Fíjense, acá podemos ver justamente toda la articulación del pie. Bien. Acá tenemos el hueso calcáneo. Voy a sacar unos ligamentos para poder observar. Fíjense que el pie está lleno de ligamentos, ¿sí? El calcáneo, acá puedo ver el astrágalo, ¿sí? Fíjense sobre la superficie, con quién se está articulando, ¿sí? ¿Ah? Parte con el peroné, acá podemos ver el astrágalo desde arriba, ¿sí? Se articula con la tibia y con el peroné, ¿sí? Acá tenemos tibia, peroné por fuera,
Bien. Guille, ¿cómo se llaman los puntos de apoyo ¿Cómo? de cada parte? ¿Cómo se llaman los puntos de apoyo de cada parte de la planta del arco plantar? Los puntos de apoyo. Sí. ¿Qué nombre tiene? Uno en el talón, otro a nivel de Ah, la... no, el retropié, no, el retropié, medio pie y antepié. Después tenés metatarso, este es el tarso. Tarso, metatarso, falange. Y el arco plantar está dado por el tarso y el metatarso. Ahí está el arco plantar. Acá tenés la articulación de Chopard. ¿Sí? Sí, sí. Esta sería la articulación de Chopard ahí. Y esta sería la articulación del infrán. Con las falanges. ¿Sí? Ah, Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, vamos a ver las articulaciones ahí. ¿Preguntas que quieran hacer puntuales? No, me faltó la articulación entre la tibia, el peroné y el talón. La articulación, te escucho re bajito. La articulación entre la tibia, el peroné y el talón. Ah, la articulación tibio, peroneo, astragalina. Tibio, peroneo, astragalina. Claro, ese es el nombre. ¿Qué tipo era? Esa articulación es una troqueartrosis. Trochleartrosis, está bien, porque se inserta y permite solamente ¿cómo se llama? Los movimientos de Dorsiflexión. Pero no era que también hacía Flexión, la extensión, dorsiflexión, aducción, ¿no? ¿Cómo era? abducción, es decir, abducción, aducción, Sí, dorsiflexión y flexión plantar. está bien. Guille, después podrás pasar en PDF. Sí, cuadrito después se los que- mando. Sí, sí. Bien. Con eso les sirve para repasar. Después acuérdense ir marcando la articulación, nombre, género, ¿sí? Con eso les va a funcionar, ¿sí? Y los musculitos, generalmente ese cuadrito, acuérdenselo, con eso van a andar. Che, y ¿Sí? el tema de la inervación y la irrigación del miembro inferior. Sí, dentro del miembro inferior, sí, mañana les voy a explicar el plexo lumbar, por los reflejos, les voy a hablar sobre el nervio obturador y el nervio ciático, que son los más que les van a preguntar. Está bien. Guille, ¿y el polígono de Willis? Sí. ¿Eso lo vimos? No, pero me parece que subí un video ¿Se ya. toma? ¿Se ¿Eh? toma? Sí, ¿Se pero toma? subí un video yo, me parece, ¿eh? Eh, Sí, sí, el polígono de Willy sí se pregunta. Ahora después voy me a fijo si poner- lo subí al video, pero estaba el video, polígono de Willy. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? No dice. Bueno, mañana terminamos de ver, vamos a ver el plexo lumbar, a ver estos nervios que van a inervar miembro inferior. Y bueno, repasamos si hay dudas. Si última aquí, mañana les explico de vuelta el polígono de Willy. Había un video, me fijo si no está subido, si no mañana se lo explico. No es complejo, sino que ustedes tienen que saber las anastomosis que se dan en la base justamente del encéfalo. ¿Bien? En el apunte estás. Sí, sí, en el apunte está. Sí, sí. Che, Guille, te hago una pregunta. Vos